Gracias porque nos diste el aliento, Señor, y la oportunidad y el privilegio de poder levantar nuestras manos hoy bendiciendo tu nombre. Te damos gracias porque, Señor, por la vida que nos has dado, porque tú nos plantaste aquí, Señor, para conocerte, para bendecirte, para darnos de manera plena a ti, Señor, en esta vida. Te damos gracias en esta mañana por Jesucristo nuestro Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo unja la palabra que vamos a recibir, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, Señor, para ver más allá y para oír más allá de lo que hoy vamos a recibir. En el precioso y bendito nombre de Jesús, Señor, pedimos que unjas tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, como solo tenemos 45 minutos, quiero aprovecharlos bien. La semana pasada empezamos a estudiar el libro de Ruth y por lo que supe y gracias por escribirme y por comentarme la bendición que fue. Muchos o algunas personas nunca habían estudiado esto de las 4 esquinas, ¿verdad? Que pues es un principio y no se llama, en la Biblia no dice las 4 esquinas, no me van a buscar así porque no lo van a encontrar, pero es obvio que está hablando de eso, porque leímos, y hoy voy a mencionar los versículos, voy a hacer un resumen rápido, pero vimos cómo Elimelech, el esposo de Ruth, creo que hay un ruidito aquí, no sé, sí se escucha un eco. Bueno, ellos lo van a arreglar. Elimelech, cuando vio que hubo escasez en Belén, lo primero que hizo es: vámonos de aquí. Hay que resolver, hay que buscar pan, hay que buscar alimento. Y yo les decía que en lo natural, pues está bien, es correcto. Un hombre, un jefe de hogar no se puede quedar esperando así, con los brazos cruzados, viendo qué va a pasar y diciendo no hay comida, sino que, o sea, sí es correcto hacer algo, sí es correcto ir y buscar trabajo. Sí es correcto ver cómo resolver. Y les decía, si no hay trabajo, si yo no tengo, estoy en planilla en un trabajo y no hay que comer, hermanos, hay manos, hay pies y hay maneras de ganarnos el pan, ¿verdad? Eso es un punto visto, eso no hay necesidad de discutirlo ni de dudarlo. Pero está el otro lado en la balanza, que cuando nosotros padecemos o estamos en una manera de pobreza, ahí está ya, miren. Qué lindo, ¿verdad? Es el campo. Cuando estamos en una situación que de alguna manera es un tipo de carencia, nuestra tendencia es ir y buscar solución, ir y buscar el pan que necesita nuestra alma. Y ese tipo de pan no se busca viendo qué hago. Ese tipo de pan se busca muchas veces no haciendo nada. Ese tipo de pan se busca en oración, etcétera. Pero, bueno, no hay que usar la palabra etcétera, ya aprendí, pero bueno, ya sabemos. El hecho es que vimos cómo Elimelech salió corriendo de Belén buscando sustento y pues se fue a Moab, a un lugar gentil, a un lugar pagano, y literalmente arriesgó la vida de sus hijos y de él, ¿verdad? Murieron allí y se imaginan el día de la resurrección se van a levantar de Moab, de un lugar gentil, y se casaron sus hijos con 2 mujeres gentiles. Ya sabemos de dónde salieron los moabitas, ¿verdad? Pero vimos los versículos, los voy a leer otra vez hoy, en Levítico y en Deuteronomio, en donde nos explica y donde explícitamente Dios nos dice que tengamos cuidado del pobre, del huérfano, de la viuda y del extranjero. Gracias. Sabía que se me había. Entonces, a eso es a lo que le decimos las 4 esquinas, o sea, el principio de las 4 esquinas en un campo, y lo vamos a ver un poco más despacio. Luego vimos cómo Noemí reconoció su necesidad y se levantó y dijo: yo no tengo nada que hacer aquí, vámonos. Y oyó, porque sus oídos estaban puestos en Belén, hacia Belén, y oyó que a Dios había visitado con pan Belén, ¿verdad? Pero imagínense, salió huyendo, Elimelech salió corriendo, huyendo del lugar que se llama Casa de Pan, Belén. Pero a veces pensamos es que aquí no hay pan. Pues Dios tiene tiempos y a veces es como que a veces estamos inclusive podemos estar aquí en la iglesia y todos, pareciera que todos reciben y para mí, y yo no obtuve nada. Por supuesto que sí debemos y podemos obtener, pero pues hay razones por las que muchas veces salimos así. Dios tiene sus tiempos, a veces nos pone en un periodo donde sentimos que Dios no nos habla, pero Dios siempre nos habla, hermanos, pero Dios sí guarda silencio en muchas ocasiones, ¿verdad? En fin, pero vimos que ella se levantó con sus 2 nueras y las 2 se levantaron con ella, dispuestas a irse con ella.
Y cuando ya habían empacado, porque ya habían empezado a caminar, y para uno caminar y salir de un lugar, tienen que haber agarrado sus cosas y empacar de alguna manera. Eso yo siempre me he preguntado, les decía la semana pasada, ¿por qué Noemí esperó hasta ese momento para decirles, Orfa y Ruth, ¿qué están haciendo? No se vengan conmigo. O sea, ¿por qué no les dijo desde el principio? Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero ellas empacaron, empezaron a caminar y 3 veces básicamente les dice ellas, no hay necesidad que se vengan conmigo, esta es la casa de su padre, de su madre, aquí hay seguridad para ustedes, este es su lugar, ¿verdad? Este es su lugar, no hay necesidad que se vengan conmigo. Cuando Orfa se dio cuenta, la besó, lloró, pero dijo, sí, tienes razón, Noemí, este es mi lugar, estos son mis dioses, esta es mi casa, no tengo por qué ir detrás de un Dios al que yo no conozco. Pero Ruth le dijo, no me ruegues que te deje, y nos sabemos ese versículo, ¿verdad? No me ruegues que te deje, porque a donde tú fueres, yo me voy. Y a donde tú murieres, yo ahí voy a morir. Yo no me voy a apartar de ti, Noemí. Y se recuerdan que Noemí, este principio a mí me conmueve mucho, porque Noemí les dijo, miren, ¿qué sentido tiene que se vengan conmigo si yo ya estoy mayor para tener hijos? Y todavía les pone todo el cuadro, ¿verdad? Y si yo dijera y me caso y tengo hijos, ¿van a esperar que crezcan por amor a ellos? No, hijas mías. Y les dice, ¿qué mayor amargura tengo yo, verdad? No, mejor olvídense de eso. Pero Noemí se estaba enfocando en que ella ya no les podía dar esposo o reposo a sus nueras, sus hijas, ¿verdad? De alguna manera eran sus hijas. Pero Ruth es como que detrás de todo esto que le dice, tu Dios será mi Dios y a donde tú fueres yo me voy, le está diciendo, Noemí, es que tú no has entendido. Es que yo no ando detrás de ti por un esposo natural. Es que yo lo que deseo es el esposo, Dios del que tú me has hablado. Yo ya tuve una relación, yo ya tuve a través tuyo, yo ya tuve un encuentro con Dios, porque tiene que haber sido, ella ya se había convertido, por así decirlo, ya con todo lo que Noemí le habló, Ruth tiene que haber abrazado esa verdad, ella debe haber dicho, yo quiero eso, por eso eligió irse. Entonces, de alguna manera Ruth le está diciendo, Noemí, tú no has entendido, yo no estoy esperando un esposo natural de ti, yo lo que quiero es al esposo celestial, así es que tú no me vas a hacer que yo te deje, a donde tú te vas, yo me voy, a donde tú vayas yo voy, y donde tú murieres, ahí moriré yo. En fin, tremendo, ¿verdad? Y también les mencionaba la semana pasada, cuando llegó a Belén y todos dijeron, es Noemí, la recordaban, tremendo, por supuesto, ¿verdad? Tampoco se fue de 100 años. Y le dice, es Noemí, y viene con Ruth. Pero cuando le dicen Noemí, ella dice, no me llamen Noemí. Ella solo podía ver la oscuridad que había, que era grande. No vamos a minimizar, murió su esposo, murieron sus 2 hijos, estaba en un lugar extraño, caminó sola, una mujer mayor, ya sola con su nuera, regresando a Belén. O sea, no es tan fácil, pero dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me puso el Todopoderoso. Yo me fui llena y regresé con las manos vacías, y les decía la semana pasada, yo no me había dado cuenta de esto. Ruth no significaba nada para Noemí hasta entonces. Le está diciendo enfrente de ella a todos, yo me fui llena, con hijos, con esposo, y vine sin nada. Porque hasta entonces, hasta ese momento, Noemí no había visto con los ojos espirituales que en Ruth, dígase la humildad, estaba escondida su redención. Tremendo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros tenemos enfrente de nosotros aquello que Dios va a usar, o a las personas a las que Dios va a usar para redimirnos, y no lo vemos? Porque solo vemos la amargura que la situación está causándonos, ¿verdad? Amén. Solo un repaso, y luego vimos la ley que Dios estableció para el extranjero, el huérfano, la viuda y el pobre. Entonces ahora vamos a entrar, siempre boto este micrófono, es que ahí está. Vámonos a Ruth, capítulo 2. Hoy vamos a estar en el capítulo 2 únicamente. Ruth, capítulo 2, del 1 al 3. Y dice, tenía Noemí un pariente, o déjenme ver, permítame, mejor 1:22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera. Eso también me impresiona. Ruth la moabita.
Ruth la gentil. Cada vez que decían la moabita, están diciendo la gentil, la que no conoce a Dios, la que no es de nuestro pueblo. Tremendo, ¿verdad? Pero dice, así volvió Noemí, Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Les dije la semana pasada en Apocalipsis 6, dejen un dedo en Ruth y vamos a Apocalipsis 6, 6. No 666, sino 66. Apocalipsis 6. Dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ven cómo es 3 veces más, verdad? Si lo estoy haciendo bien. O sea, el trigo era mucho más caro que la cebada. En otras palabras, la cebada era pan de pobres, para aquellos que no pueden pagar mucho. Hasta en eso Dios tuvo cuidado. Pero bueno, entonces llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2, versículo 1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí. Ruth la moabita dijo a Noemí. No fue Noemí la que fue y dijo vamos y hagamos. Ruth la noemita, obviamente, ¿verdad? Ruth la moabita. Obviamente Noemí había instruido a Ruth. Tiene que ser. ¿De qué otra manera Ruth sabía que podía ir y podía espigar en un campo? Y dice, le dice: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ahora, déjenme que les lea en la versión antigua, y si alguien tiene una King James, me puede decir también que dice, como dice allí, pero vamos a ver lo que está, el principio que hay aquí. En la versión 1909 dice: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Booz. El Espíritu de Dios, eso lo puse yo, ¿verdad? Pero ¿alguien tiene una King James? ¿Sí? ¿Qué dice? Sí. Recio, Luis, por favor. Ahí está. Dice, fue y vino, ¿verdad? Esto me lo decía mi esposo. Suena como que Ruth pasó y como que una luz le dijo: no, regresa. Y la regresó al campo. Como que había alguien que no pudo haber sido más que el Espíritu Santo diciéndole: ese es el campo. A ese debes ir y ahí es donde debes ir y pedir que te dejen recoger el pan que hay para ti. ¿Verdad? Qué tremendo. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que guió a Ruth al campo, porque con mi esposo hablábamos y como decía la hermana Leti, nosotros le decíamos mamá Letush, que está con el Señor. Ella decía las casualidades de Dios, ¿verdad, Charlie? Le decía ella a mi esposo. Y no, pues obviamente no son casualidades, tiene que ser el Espíritu de Dios. Aquí en la versión antigua dice suerte y se usa, en ese entonces se usaba eso, la palabra suerte. No es como la suerte que nosotros conocemos hoy, pero sí es, obviamente, no es casualidad que ella llegó precisamente al campo de Booz, al campo del pariente, que no era el más cercano, pero terminó siendo el que las redimió. Bueno, muy bien. Ahora, también me impresiona, hermanos, porque Ruth, siendo moabita, siendo gentil, a ella no le importó lo que la gente pudiera decir de ella. Y muchas veces cuando nosotros estamos en una situación, en una de estas esquinas,
¿verdad? Que puede ser la del pobre, puede ser la del huérfano, puede ser la de la viuda y puede ser la del extranjero. Y no de manera literal. Después vamos a ir viendo poco a poco eso. Pero a Ruth no le importó lo que pudieran decir de ella. A ella lo único que le importaba era ir y recoger el pan, porque tenían hambre. Y cuando uno es pobre, cuando uno tiene, pues pobreza hay de muchas maneras. Podemos ser pobres de muchas maneras. No solo pensemos en pobre porque no es rico, o pobre porque no tiene dinero, o pobre porque no tiene para comer. Hay muchas carencias. O sea, hay mucha gente que puede ser rica siendo pobre, ¿verdad? Y muchos pobres pueden ser ricos. Y también muchos pobres pueden ser pobres, ¿verdad? En fin, pero a Ruth no le importó porque ella sabía perfectamente que siendo gentil no iba a ser necesariamente aceptada. Y ella se arriesgó, ella le pidió permiso a Noemí, le dijo, déjame ir. Noemí la dejó ir y cuando llegó, pues empezó a recoger y espigó en el campo en pos de los segadores y precisamente en el campo en el que tenía que espigar. Bueno, ahora vamos a ver ya de manera específica la esquina del pobre. Vámonos, por favor. Primero que todo les voy a definir la palabra pobre en esta porción que es de Levítico y Deuteronomio. Es la palabra aní, que significa deprimido, de mente o circunstancias, o sea, deprimido en la mente mental o movido por una circunstancia, es lo que yo entiendo. También se traduce afligido, fatigado, humilde, necesitado, oprimido, pobre, pobrecillo, pobrecita o sufrido. Y como les digo, generalmente pensamos pobre, pues no tiene para comer. Pero ¿cuántas veces hemos pasado por ahí o hemos visto gente que ha pasado por ahí fatigado? Muchas cosas que pueden fatigarnos, hermanos. Necesitado. Y no enfoquemos esto como les repito, en lo material. Mucha gente está necesitada de cariño, mucha gente está necesitada de amor, mucha gente está necesitada de protección, de seguridad, de muchas cosas, ¿verdad? En fin, de dirección, etcétera. Muchas veces, muchas cosas. Levítico 19, ahora sí vámonos a Levítico. Por favor, Levítico 19 lo leímos la semana pasada, pero igual lo vamos a leer. Aquí, siento que el tiempo pasa muy rápido en esta clase. Levítico 19:9. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, lo voy a leer otra vez porque para los que no estuvieron la semana pasada es importante que oigamos esto. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y en Deuteronomio menciona al menesteroso también. En Deuteronomio 15:6. Vámonos, Deuteronomio 15:6. ¿O no es ese? No es ese, ¿verdad? 15:7, gracias. Sí, es que iba a leer desde el 6 obviamente, pero leamos solo el 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora miren eso, cuando hay algún menesteroso en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la tierra que Dios nos ha dado, hermanos? Ajá, aquí. Exactamente. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y eso es una de las cosas que más cometemos como cristianos. Endurecemos nuestro corazón probablemente de manera inconsciente, pero ¿cuántas personas pobres y menesterosas podemos tener a nuestro alrededor y ni siquiera nos damos cuenta? Por eso es importante que cuando llegue alguien a la tierra de nuestro corazón, o sea, alguien cercano a nosotros, empecemos por nuestra familia. O sea, la vez pasada hablábamos, ¿verdad? De cuántas
en las familias, cuántas carencias hay, cuántas personas no se preocupan por su familia, pero ese no es el tema y no me quiero meter ahí, pero empecemos por ahí. A veces tenemos gente de nuestra familia menesterosa y pobre y ni nos damos cuenta. Pensemos en nuestra familia espiritual. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. Por eso dice, no endurecerás vuestro corazón. ¿Dónde me quedé? 7, permítame. Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, en otras palabras, para no darle. Y mire lo que dice, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que él necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con ojos malos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. En otras palabras, allá va a pasar, allá va a conseguir trabajo, allá le van a dar en la iglesia, allá los pastores se van a encargar, lo van a ayudar, yo no tengo nada, a mí no me toca, no es mi problema que alguien más lo ayude. Y eso es tremendo, pero bueno, tampoco nos vamos a ahondar en eso, pero bueno, hay muchos versículos que hablan del pobre y si logramos avanzar, puedo regresar a esos, pero estamos Salmo 4:1. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia o pobreza, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 72:13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Primera de Samuel 2:8, lo sabemos. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y miren, esta me encanta porque Jueces 6, 15, 16, si se recuerdan de la historia de Gedeón, Jueces 6, 15 y 16, léanlo en su casa, pero solo repasemos la historia. ¿Se acuerdan? Cuando viene Dios y le habla, y la respuesta de Gedeón dice, Señor mío, ese suena como, ¿qué voy a hacer, verdad? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor en la casa de mi padre. No solo somos pobres, sino yo soy el menor. En otras palabras, el más pobre de los pobres. Y Dios lo mandó a él a salvar a Israel de los madianitas. ¿Se recuerdan? Y seguro se recuerdan qué significan los madianitas o representan la contienda. Eso y otras muchas cosas más a las que Dios nos pide, con las que Dios nos pide trabajar. Y muchas veces pensamos, yo no voy a poder. Esto es demasiado para mí. Yo soy muy pobre para pelear contra esto. Esto es muy grande para mí. ¿Verdad que muchas veces hemos pensado así? Yo no puedo. Esto es demasiado, Señor. Hasta aquí sí, yo ya no puedo. Y Dios tiene tanta paciencia y tanto amor y nos dice, no te preocupes. Si pobre ya siempre has sido. Eso lo sé yo. Yo nunca te dije que no eras pobre. Y eso se nos olvida, hermanos. Y decimos, es que yo soy pobre. No, si eso ya, que quede escrito, por favor, ya, eso ya lo sabemos o ya lo debemos recordar siempre. Pobres siempre hemos sido. El problema es que no lo sabemos. Y en el caso de Gedeón, dijo, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a pelear con los madianitas. ¿A qué horas voy a poder yo lograr con eso? El enojo es un enemigo grande. El orgullo es un enemigo grande. Y muchas veces pensamos, yo no puedo, esto es demasiado. Pero hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no olvidamos que no somos nosotros, que no es por nuestra fuerza que vamos a vencer. Y Dios le dice, sí, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Definitivamente te tengo que acompañar porque tú solo no vas a poder. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tremendo, ¿verdad? En fin, ahora, quiero mencionar, miren, este tema es tan grande y es difícil en 45 minutos, pero por eso es importante, pues, lo que Dios quiera que resaltemos o que estudiemos. Quiero mencionar maneras de empobrecimiento, porque generalmente nos enfocamos en la esquina del pobre. Sí, yo he estado ahí y es horrible y es duro, o yo estoy ahí, hermanos, y no estoy, solo estoy tratando de ser dramática, pero ¿cuántas veces estamos en la esquina del pobre y nos ensimismamos y pensamos solo de ese lado? Pero también tenemos que pensar que hay muchas cosas que nos empobrecen y no nos damos cuenta. Por ejemplo, lo menciono, 2 de Samuel 3:1.
O si quieren, sí, leámoslo. Yo lo tengo aquí. Segunda de Samuel 3:1. Si lo buscamos rápido, avanzamos. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Muy bien. Eso es, muy bien. Yo no lo encontré aquí, es que no me gusta leerlo directamente del iPad. 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Debilitando significa empobreciendo. Y miren qué tremendo, aquí en este caso, Saúl, siendo el rey, cada vez tenía menos autoridad, cada vez le tenía menos respeto a la gente, ya no lo reconocían igual, cada vez se iba debilitando, empobreciendo. ¿Por qué? Por sus celos y su envidia. Porque le tuvo celos y envidia a David todo el tiempo, porque él no era lo que pudo haber sido lo que fue David, pero él no quiso, él eligió no serlo. Desde el principio eligió no obedecerle a Dios. Y dice, pero David, ¿qué dice? Se iba fortaleciendo. Y hermanos, una de las cosas que nos empobrecen son los celos y la envidia. Entonces, tengamos cuidado y no pensemos, no, yo sí de plano no soy envidioso ni celoso, sí celos, ¿verdad? Ni celoso o celosa. Pero todos tenemos eso, porque en Marcos 7:21 dice que de dentro del corazón de nosotros sale todo eso. Así es de que no pensemos, no, yo no soy celosa, yo no soy envidiosa. Seguramente de alguna manera tenemos eso. Y cuando sale de nosotros es cuando debemos decir, Señor, perdóname. Ese comentario que hice lo hice porque tuve celos. Seamos honestas. Miren, es duro, sí. Es vergonzoso, sí. Es humillante, sí. Pero es glorioso porque vamos a irnos sin esto. El día que estemos delante de Dios, vamos a estar liberados de todas estas cosas del pecado que nos asedia. Entonces, hermanos, digamos, Señor, sí soy envidioso o sí soy celoso. Hay personas que tienen un nivel más alto, otros uno más bajo, pero igual todos lo tenemos. Saúl era pobre por dentro y era el rey de Israel, porque los celos y la envidia lo estaban acabando, ¿verdad? En fin, y miren cómo terminó literalmente. Ahora, la otra es Segunda de Samuel. Esta es otra tremenda también. Cosas que nos empobrecen. Segunda de Samuel 13:4. ¿Lo tienen? Esta es una historia tremenda, otro de los hijos un hijo de David con otro hijo de David, ¿verdad? Y dice, que les dije 13:4, muy bien. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciéndote así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ahora, esta es toda una historia. Esto se cae. Ya. Esto es tremendo. Y en el grupo de jóvenes hablamos mi esposo y yo de esto, porque en ese entonces podían casarse hermanos con hermanas y primos. ¿Por qué no la pidió por esposa? Obviamente era otro nivel de amor. No era amor, era lujuria. Y él tenía toda una imagen y terminó tremendamente mal. Pero la lujuria y los deseos de la carne pueden empobrecernos. Y le dice, ¿por qué te estás enflaqueciendo? Le dijo el otro hermano. Yo veo que tú tienes algo, me lo vas a contar. Él obviamente percibió, ¿verdad? El otro también tenía otro tipo de problemas. Y percibió y le dijo, contame, ¿qué es lo que te tiene así? Tiene que haber algo, ¿por qué te estás enflaqueciendo? A lo mejor se dio cuenta. Y le dijo, porque estoy enamorado. Y en lugar de pedirla como esposa, la tomó y la abusó. Entonces, la lujuria y los deseos de su carne lo estaban empobreciendo, que hasta físicamente se estaba enflaqueciendo. Y qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Como muchas veces cuántas cosas que tenemos por dentro pueden ir carcomiendo, por así decirlo, nuestra vida, hasta el cuerpo físico. Y déjeme ver si tenía otro aquí. Bueno, sí tengo. Bueno, mejor termino con esto. ¿Se recuerdan que en Marcos, es Marcos 9:44? Habla y dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, si tu mano te es ocasión de pecar, si tu pie te es ocasión de pecar, quítalo. Que mejor que vayas con el Señor sin una mano, sin un pie o sin un ojo, que todo tu cuerpo entero y sufras pérdida, ¿verdad? Por dentro. Y en ese contexto dice,
en donde, pero déjeme leerlo bien, Marcos 9:44. Marcos 9:44. Si es que llegó a Marcos, ¿verdad? Dice que mejor es que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano, ¿en dónde está hablando? En el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En otras palabras, si no lidiamos con los deseos de la carne aquí, mejor quitémonos cosas, o sea, trabajemos para que Dios quite eso de nosotros y no llegar al fuego del infierno, donde de todas maneras nos va a seguir este deseo que carcome, donde el gusano, el deseo está representado por un gusano que come y come y come, ¿verdad? Que carcome, este deseo come y no se satisface, come y no se satisface, donde el deseo de ellos nunca, el gusano nunca muere. Y las personas que nunca lidiaron con estos deseos y estas cosas, el día que se vayan o el día que nos vayamos, ya sea los que van al fuego del infierno o van con el Señor, esto nos va a seguir. O sea, nosotros no vamos a perder la memoria, nosotros no vamos a perder la conciencia. De hecho, vamos a ver al final se van a recordar de esta tremenda historia que está registrada en la Biblia, donde podemos probar que el día que muramos, nosotros vamos a seguir, lo único que dejamos es este cuerpo, pero vamos a recordar exactamente todas aquellas cosas que tengamos aquí adentro. Y si no lidiamos, como en este caso, Amnón, no lidiamos con la lujuria, con el enojo, con el odio, con cualquier cosa, se va con nosotros. Por supuesto, ustedes y yo, cuando lleguemos delante de Dios, delante del fuego de las llamas eternas, el Señor en su amor y su misericordia nos va a pasar por digámosle, un scan o lo que sea, vamos a estar delante de Él en su presencia, y el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a someter al fuego, que es amor, y ese amor va a consumir todo aquello que nos aparta de Él, porque ahí arriba no puede haber absolutamente nada que nos separe de Dios, y vamos a estar cerca de Dios en al lugar que hayamos trabajado para llegar. Vamos a estar en la presencia de Dios, pero a lo mejor algunos van a llegar sin ojo, por así decirlo, espiritual, o sin brazo, o sin mano. Es una manera de decirlo. Vamos a sufrir pérdida si no trabajamos aquellas cosas que no quisimos dejar. Los deseos de la carne, ¿verdad? Cualquier cosa que no quisimos dejar va a ser consumida. Dios en su misericordia nos la va a quitar, gracias a Dios. Pero pudiendo haber trabajado aquí y dejando que eso se transformara, y que los deseos de la carne, imagínense, hermanos, que todo ese deseo que tenemos adentro corrupto, trabajemos en oración y en ayuno, en humildad y pidiéndole al Señor, y eso se convierta totalmente y se vuelve un deseo y un amor por Dios, y que insaciable, que digamos, yo quiero más, necesito más de Dios. Eso es lo que Dios espera, que nosotros en oración trabajemos de tal manera que todas esas cosas que tengamos dentro sean convertidas para lo que deben ser, ¿verdad? Amén. El otro ejemplo que tengo es, Apocalipsis, tremendo, ¿verdad? Apocalipsis 3, versículo 14. Vámonos ahí, por favor. Apocalipsis 3, 14. ¿Lo tienen? Y es la iglesia de la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices porque tú crees, pero estás engañado. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mi esposo lo ha dicho más de una vez, aquí Dios no está ofendiendo a nadie, no está tratando de decir, insultando a alguien, esta cosa no se levanta. Dios no está tratando de ofender a nadie, simplemente les está diciendo la verdad. Eres pobre y no te das cuenta. Estás desnudo y no te das cuenta. Pero
esa es una de las cosas que nos hacen pobres, el fariseísmo, hermanos, creer que todo está bien. Yo estoy bien. Cuando oímos una prédica, una palabra tremenda, dice, no, eso no es para mí, gracias a Dios, yo ya vencí eso. Yo estoy bien, todo está bien. Cuando realmente, si dejamos que Dios más bien, si procuramos escuchar la voz de Dios, ¿verdad que no quiere? Ahí está, no lo toco. Si procuramos escuchar la voz de Dios, vamos a oír, esto está mal, hay que corregir esto, hay que cambiar esto, pero nosotros decimos, todo está bien. Entonces, el fariseísmo también es una cosa que nos empobrece porque no queremos ver nuestra condición. Y no hay peor cosa que no vernos. Y con qué facilidad vemos lo de otros, ¿verdad? Miren, Noemí reconoció que era pobre. Pues es que era pobre. Ruth reconoció que era viuda porque era viuda, no podía negarlo. Ruth reconoció que era Noemí, extranjera en Moab. Y reconoció, pues que ya dije, pobre porque no tenía pan, extranjera porque estaba en otro lugar, viuda y huérfana porque estaba lejos de su casa, lejos del lugar que le daba seguridad y protección, lo que representan sus padres. Entonces no tuvo ningún problema en decir, vámonos de aquí, vamos a ver, con humildad, reconociendo lo que soy. Y Ruth tampoco tuvo ningún problema en reconocer que ella era gentil. Y dejó todo para ir a someterse al Dios debajo de las alas del Dios Todopoderoso, el Dios del que le habló Noemí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, cuando estamos en la esquina del pobre, miren qué tremendo esto. ¿Cómo encontrar la provisión? ¿Cómo recoger la porción, el pan que Dios tiene para nosotros cuando estamos en la esquina del pobre? ¿Cómo podemos hacerlo? Número uno, ¿qué está haciendo Ruth? Para recoger el pan necesariamente, porque leímos en Levítico y en Deuteronomio, y la semana pasada les leí también como decía, no espigarás, no vas a recoger lo que se te caiga. Aquí no hay Kleenex, pero no vas a recoger lo que se te caiga. Y cuando espigues tu campo, cuidado y era un mandato, no era una sugerencia, les dije la semana pasada, cuidado con espigar en las esquinas, porque todo eso es para el pobre, el huérfano, el extranjero y la viuda. Y entonces, si uno era pobre, sabía que podía ir a un campo y empezar a buscar en la esquina lo que había, ir detrás del segador y recoger lo que se le iba cayendo y poco a poco ir acumulando, ¿verdad? Como hizo Ruth, dice que trabajó todo el día. Pero miren, esto me llama la atención y es muy, muy importante porque créanme que como pastores hemos visto esto mucho en las iglesias. Ruth nunca llegó buscando primero que todo al pariente cercano. Noemí, mi suegra, yo soy Ruth, ¿no saben? Yo soy Ruth, soy nuera de Noemí, esposa de Elimelech, que tenía esto, tenía aquello, entonces por favor, ahí se acuerdan, soy Ruth. Y llegó al campo y no llegó diciendo, miren, ¿dónde está el dueño del campo? Necesito hablar con él, por favor. Esto me hizo pensar en algo, pero bueno, lo voy a decir. ¿Cuántas veces Dios nos pone en cierta situación y lo primero que hacemos es decir, llámeme al gerente, por favor, necesito hablar con él? Ahora, no digo que hay veces que hay que hacerlo, pero bueno, se me vino a la mente y se los digo. Pero que Ruth no llegó diciendo, miren, llámeme al dueño del campo. Necesito hablar con él, necesito que sepa que aquí está Ruth. Ruth, no. Ella no llegó buscando al pariente cercano. Ella llegó buscando hallar gracia delante de aquel que era dueño del campo, que ella no sabía quién era, que el Espíritu Santo la guió y la llevó al campo para pedir permiso e ir detrás de los segadores e ir recogiendo la porción, todo aquello que ellos se les iba cayendo. Y si se recuerdan después, vos cuando preguntó quién es esta joven y le contaron, ¿qué fue lo que le dijo a sus trabajadores? Dejen que se les caiga, tiren. Básicamente es lo que les dijo. Dejen, o sea, de adrede tiren para que ella recoja y no le haga falta pan. Y ¿cuántas veces creemos que porque estamos en una situación de pobreza, la que ésta sea, todos están en deuda con nosotros? Yo soy Ruth. ¿Cuántas veces podemos llegar delante de Dios, Señor? Yo soy Ruth. ¿No te acuerdas? Y muchas veces esa es nuestra actitud. Y es por eso precisamente que Dios nos lleva a la esquina del pobre. En esta ocasión estamos viendo el pobre. Porque Dios vio nuestro corazón, leyó
nuestro corazón y pudo ver y decir, aquí necesitamos llevar a Susi a la esquina del pobre, porque aquí hay mucho orgullo, aquí hay esto, aquí hay lo otro, y necesitamos trabajar aquí. Y Dios nos lleva a estas situaciones que, por así decirlo, a la esquina del pobre, para que al pasar por una necesidad, al pasar por una situación, una carencia de amor, como les digo, de familia, de compañía, de lo que sea. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones de pobreza? Eso nos entristece, nos humilla, ¿o no? ¿O nunca han estado ahí? Solo yo. ¿Nos humilla? Cuando todos tienen algo y yo no tengo algo. Eso es pobreza. No tener algo que alguien tiene. Bueno, no tan así porque no es, pero padecer, tener una carencia, tener una necesidad. ¿Y cuántas veces estamos ahí y Dios nos lleva a esas situaciones para que allí nos humillemos y nos agachemos y busquemos el pan que Él tiene en esa situación para nosotros? Pero muchas veces llegamos con la actitud de que no saben que yo estoy padeciendo, que no saben que yo tengo esto, que no saben que yo tengo esta carencia, y pensamos diciendo, hey, aquí está Ruth. Hey, aquí está Ruth, denme pan. Ella no llegó buscando eso, ella llegó con la actitud humilde de pedir permiso para trabajar. Y esa es la palabra que yo quería decir, trabajar. ¿Se recuerdan que la Biblia dice que en Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre? Y en Juan 6:32 dice, y Jesús les dijo, de cierto, yo os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, el Señor Jesucristo. El Señor les está diciendo, no es Moisés el que bajó el pan del cielo, es Dios el que nos da pan cuando estamos en pobreza, es Dios el que nos da provisión cuando estamos careciendo de alguna necesidad y estamos en alguna necesidad y carecemos de algo. Es Dios el que provee. Y entonces no esperemos llegar a encontrar que alguien nos dé lo que solo Dios nos puede dar, hermanos. Pero tampoco tengamos esta actitud de demen porque yo soy pobre. Y mucha gente pobre está pobre por fuera y pobre por dentro, porque estamos llenos de orgullo, de soberbia, pensando que todos nos deben, pensamos que todos nos tienen la obligación de darnos. Usted tiene, usted deme, yo no tengo, usted me tiene que dar. Hermanos, eso es orgullo, eso es soberbia. Y también la Biblia dice una cosa es ser pobre porque eso me tocó, pero otra cosa también es ser pobre porque no quiero trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Y tampoco es correcto que pensemos que porque yo no tengo, que el otro que trabaje me dé y yo no trabajo. Eso es otra cosa. Pero estamos hablando también de que cuántas veces estamos padeciendo, estamos en una situación de tristeza, una pérdida, y pensamos que todos están en la obligación de entenderme, en la obligación de darme su tiempo, sus recursos, de todo. Y Dios está en la obligación de proveerme porque yo soy Ruth. Hey, Señor, aquí está Ruth. Ella no llegó así, ella llegó pidiendo permiso para espigar, para recoger lo que tenían para ella. Y no pude llegar a mi gran ejemplo, pero lo menciono, y si quieren la otra semana lo vemos más despacio. El rico y Lázaro, Lucas 16 del 1 al 31. Léanlo en su casa. Esa historia me encendió hoy cuando la repasé en mi corazón, porque solo se las recuerdo en el minuto que me queda. Si se recuerdan, Lázaro era rico y dice que hacía banquete día a día. El rico, y Lázaro, que estaba a la puerta, estaba cerca del rico, estaba enfermo, obviamente, porque dice que tenía llagas. Él era enfermo. Y primero murió el Lázaro y luego murió el rico. Y cuando se encontraron allá, fuera del cuerpo, en el seno de Abraham, el rico, por eso les decía, el rico no se olvidó quién era él y no se olvidó quién era Lázaro. Y supo quién era Abraham, y no era de la época de Abraham. ¿Cómo sabía? Obviamente allá lo vamos a saber todo. Y le dijo, padre Abraham, ¿se recuerdan? Manda a Lázaro. Como era rico, estaba acostumbrado
sea, él estaba acostumbrado a tener siervos, a que le dieran y solo hacer así, que le dieran. Y pensó que allá también era igual. Y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que me toque el dedo porque me estoy muriendo de sed, básicamente, ¿verdad? Estaba necesitado. Su deseo seguía ahí. Y miren, no es por rico que se fue, ¿a dónde se fue? Ni es por pobre que el otro se fue al seno de Abraham. Es porque ¿qué hizo cada uno con lo que le tocó? A uno le tocó la riqueza y Dios nos pone a algunos en ese lado para que ahí encontremos a Dios. Y a otros Dios los pone del lado de los pobres para que ahí encuentren a Dios. ¿Por qué? Dios es soberano. A mí no me pregunten si yo puedo responderlo. Dios dejaría de ser Dios. Él sabe por qué. Pero ni uno, Lázaro sí logró encontrar a Dios en lo que le tocó y él se fue rico por dentro, aunque fue pobre por fuera. Pero aprovechó la pobreza para buscar a Dios. Pero en el caso del rico, él era un deseo insaciable y nunca se sació con su riqueza externa, pero no la aprovechó para buscar a Dios y se fue pobre por dentro y terminó en el Seol. Oremos. Qué mala nota, qué mal, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a querer terminar así. Nosotros queremos terminar como terminó Lázaro. Aprovechar lo que Dios diseñó para nosotros. Pongámonos en pie y oremos, hermanos. Espero que hayan aprendido algo. Es bien poquito, 45 minutos. Cada vez me convenzo más. Pero bueno, Dios nos ayude a que esta porción quede sellada en nuestro corazón y dejemos que el Señor, Él es soberano. Y si Dios decide llevarnos a la esquina del pobre de lo que Dios decida, ¿verdad? Y ¿saben qué es lo peor? Cuando estamos en una de esas esquinas, cuando todos saben que estamos padeciendo, cuando todos saben lo que nos pasó, cuando todos saben en la posición en la que yo estoy, eso humilla, duele, pero es necesaria. Hermanos, agachémonos, humillémonos y recojamos el pan que Dios tiene ahí para nosotros. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por la porción que nos diste. Te pido que selles esta verdad en nuestro corazón, Señor. En el precioso y bendito nombre de Jesús te damos gracias. Amén.